días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien y ya listos para nuestra clase de ciencia. Hemos descansado 2 semanas que nos han servido para todos aquellos que no iban al día, ¿verdad? Poquito a poco se fueron recuperando y ahora sí, todos vamos iguales. Así que vamos a dar inicio, estamos en nuestra semana 12, siempre seguimos en la fase 3. Y de igual manera en nuestra materia de ciencia seguimos en la unidad 6, que es nuestra amiga el agua. De tema tenemos aquí el siguiente, veamos juntos. Cambios de vegetación y conductas de algunos animales en la época lluviosa y en la época seca, ¿verdad? En lugar de poner así el tema muy extenso, vamos a poner cambios en la época lluviosa y seca. Ese va a ser nuestro tema. Cambios en la época lluviosa y seca. Eso vamos a colocar con molde en nuestro cuaderno. Luego tenemos aquí la introducción, que es lo que nos ayuda a saber sobre qué vamos a hablar en esta semana de estudio. Así que vamos a leer juntitos. Dice así: en El Salvador es posible observar distintos tipos de árboles y arbustos sobre la carretera o ciertas zonas que poseen mayor vegetación. ¿Has observado que algunos árboles pierden las hojas durante la época seca y otros mantienen sus hojas verdes durante todo el año? Nuestro país se caracteriza por tener una época seca y una lluviosa bien definidas. Comúnmente, la época seca inicia en noviembre y termina en abril, mientras que la época lluviosa inicia en mayo y finaliza en octubre. Todavía en noviembre se ven algunas lluvias, pero más que todo finaliza en octubre. Y damos inicio de nuevo a la época seca a partir de noviembre. Así es, tenemos 2 épocas, una lluviosa y una seca. Y como decía también, ¿verdad? Hay árboles que cuando ya no está lloviendo empieza a botar su hoja y así se va quedando como que seco, ¿verdad? Pero hay otros árboles que durante todo el año, llueva o no llueva, siempre se mantienen bien verdecitos, esas hojas siempre bien verdecitas. Y ahora veremos cómo es que las plantas y los animales responden de diferentes maneras a las variaciones climáticas que se presentan en el año. Para eso es esta guía. Vamos a conocer cómo son los cambios que se dan tanto en las plantas como en los animales. Ahora sí, ya leímos, vamos a empezar a sacar nuestro resumen a partir de acá, del desarrollo. Dice así: El Salvador y los demás países centroamericanos se hallan en una zona del planeta donde reciben gran cantidad de radiación solar en comparación de zonas templadas y frías. Por esta razón, a esta zona se le conoce como zona tropical y posee un clima tropical, que es un tipo de clima cálido, así como calientito, ¿verdad? El clima obedece diferentes condiciones, como la dirección de los vientos, sobre la altura sobre el nivel del mar, la temperatura, la humedad y el tipo de vegetación. Tanto la temperatura como la humedad son condiciones ambientales que influyen mucho en el clima de las diferentes regiones del planeta. Por ejemplo, los países tropicales con amplias regiones costeras poseen altas temperaturas y son bastante húmedos, quiere decir que son muy calurosos, ¿verdad? Y permanecen bastante húmedos. Muy bien. Seguimos la lectura. De esto lo que estamos leyendo ahorita es lo que sacamos nosotros nuestro resumen. Y aquí con este dibujo nosotros podemos resumir lo que vamos a leer a continuación. Miren cómo se forma la lluvia. Suficiente que pongamos la pregunta y hagamos el dibujo porque aquí se resume esto. Miren, podemos decir que este ciclo empieza cuando los rayos del sol que llegan a la Tierra aumentan la temperatura, ¿sí? Se pone más caliente y ayudan a evaporar el agua que se encuentra en los mares, en los ríos o lagunas. A medida que el vapor del agua se eleva, llega al cielo, el aire humedecido se enfría y se condensa. De esta manera se forman las nubes y finalmente cae o precipita en forma de lluvia.
Y aquí tenemos lo que acabamos de leer, miren. Cuando los rayos del sol, ahí está el sol, empieza a calentar mucho, sucede que el agua de los mares, de los ríos o lagunas, se empieza a evaporar. Y este vapor es el que sube y se transforma en nube. Cuando ya es el agua condensada en forma de nube, luego cae, ¿verdad? Cae de nuevo en forma de lluvia, la precipitación en forma de lluvia. Por eso, con este dibujo suficiente para continuar después nosotros leyendo y ahora sí sacando nuestro resumen. Estación seca. Esto va con rojito y empezamos a leer. Durante la estación seca, las lluvias son muy escasas, hay poquitas lluvias. Por esta razón disminuye su disponibilidad en el suelo y en los cuerpos de agua como ríos y lagos. Se ven hasta más tranquilos, se ven bien pachitos los ríos porque no hay lluvias. Durante esta época es común que algunos tipos de árboles tengan cierto aspecto, como si estuvieran secos, casi descubiertos de hojas, casi no se le ven hojas. La estrategia de botar sus hojas les permite disminuir su consumo de agua para poder soportar la época seca. Para eso lo hacen. A estos árboles se les conoce como árboles caducifolios. Como dice, ¿verdad? Para no que estos árboles siempre tengan vida, ellos mismos lo que hacen es botar las hojas para poder aguantar toda esta época seca. Otros tipos de árboles no suelen quedarse sin hojas porque son típicos de bosques húmedos, donde siempre se mantiene humedad o agua en el suelo. A este tipo de árboles se les llama árboles perennifolios. Estos siempre van a permanecer verdecitos durante la época seca y la época lluviosa, los perennifolios. Algunos árboles caducifolios, que es lo que hablamos, que florecen solamente cuando hay mucha lluvia, ¿verdad? Y algunos árboles caducifolios florecen en época seca. Y ya que han perdido sus hojas, las flores quedan bastante expuestas y atraen con mayor facilidad los polinizadores, como las abejas. Son estos árboles, ¿verdad?, que botan sus hojas en la época seca, pero florecen en esa época. Ahí sacan ya las florcitas. Y es cuando llegan ahí pues las abejitas, ¿verdad?, a hacer ya la polinización. Para los animales, la estación seca figura una época con menos alimento y menos agua disponible. Por ejemplo, existen animales herbívoros que cambian su dieta y se alimentan de hojas secas. Ahí empiezan mejor a cambiar ya su dieta. En cambio, otros animales se desplazan a lugares más lejanos para buscar fuentes de agua, como pozas, en los ríos o en los riachuelos. Eso hacen en la época seca, cuando saben que ya no van a haber lluvias, pues entonces ellos empiezan a buscar estos lugares húmedos para poder siempre seguir sobreviviendo. Y otros pues nada más cambian su dieta y empiezan a consumir las hojas secas que botan los árboles. Aquí tenemos, miren, algunos mamíferos que realizan largos recorridos para buscar fuentes de agua y alimento. Miren, aquí tenemos este ejemplo y tenemos el otro aquí, las flores. Los árboles que florecen en la época seca, miren, así se ven, solo flores y casi no se le ven hojitas. Ahí están nuestros dos ejemplos. Ahora, ciertas aves y reptiles se aparean durante la estación seca con el fin de asegurar que las crías nazcan en la época lluviosa, donde hay abundancia de alimentos, como frutos e insectos, ¿sí? Ellos empiezan a procrear, ¿verdad?, sus hijos y empiezan a aparearse en la época donde está seco totalmente, pero lo hacen de esta manera para que cuando ya esté la época lluviosa, nazcan sus crías y estén en un ambiente favorable para ellos. Ahora, seguimos leyendo. Miren, aquí tenemos estas. Son unos reptiles como las iguanas y los garrobos también. Ellos son los que se aparean en la época seca, como les comentaba, para poder tener sus crías ya en la época lluviosa. Ahí tenemos los ejemplos. Tenemos ahora la estación lluviosa. Ya conocimos un poco acerca de la época seca, ahora vamos con la estación lluviosa.
En la estación lluviosa, el agua está más disponible en el suelo, por eso la vegetación crece muy rápido. Los árboles rebrotan y vuelven a tener sus hojas. A inicio de la estación lluviosa también existe mayor producción de frutos, con los cuales se alimentan diversos animales herbívoros. Ahora sí empiezan a alimentarse con las frutas, los animales herbívoros. ¿Has escuchado de los sonpopos de mayo? En alguna ocasión, ¿verdad? Ustedes ya han oído mencionar sobre los sonpopos de mayo. Pues estas hormigas se reproducen cuando surge la época lluviosa. Por eso es común encontrarlas durante ese mes del año. Como ya saben, ¿verdad? Empieza en abril y entonces en abril termina la época seca y en mayo empieza la época lluviosa, que es donde los sonpopos o estas hormiguitas se reproducen. Y ahora, otros insectos también se reproducen en esta época, en la cual hay mayor abundancia de alimentos. Por eso es que se ven los sonpopos en el mes de mayo, que es cuando inicia ya nuestra estación lluviosa. Miren este ejemplo también. Un insecto también se reproduce en la época lluviosa donde hay mayor abundancia de alimentos. Aquí tenemos este otro ejemplo. Otros animales vertebrados se reproducen durante la estación lluviosa. Por ejemplo, los anfibios, como los sapos y las ranas, poseen mayor actividad y se les escucha croando cerca de los ríos y riachuelos, pues en la época de apareamiento necesitan de la lluvia para poner sus huevos en áreas húmedas. Por eso lo hacen en este tipo de estación. Y se escuchan muy seguido ahí los sapos, las ranas ahí croando, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de los huevitos que ellos van poniendo. Y dice, estas ranas se llaman arborícolas de Costa Rica, aprovechan las gotas de lluvia para poner sus huevos. Y aquí tenemos en las gotitas de agua ya van poniendo sus huevos, porque les gusta mucho la humedad. Necesitan de la humedad para poner sus huevos. Y ahora miren, ya pasamos y estamos listos para nuestro ponte a prueba. Veamos. La primera pregunta, todo niño y niña que puso atención, a veces hasta les van poniendo ahí pausa al video para contestar, ahí escribiendo las respuestas antes que yo las diga. Muy bien, los felicito. El tipo de clima que presenta El Salvador, ¿cómo es? ¿Es un clima templado? ¿Es un clima cálido? ¿O es un clima frío? Como hemos leído, es un clima cálido, ¿verdad? Así calientito. Muy bien. Ahora, dos condiciones ambientales que influyen en el clima de una región son, ¿cuáles dijimos que eran? ¿La temperatura y la humedad? ¿Era la lluvia y el granizo o era el calor y el viento? ¿Qué es las condiciones ambientales que influyen en el clima? Dijimos la temperatura y la humedad. Ahí tenemos la respuesta correcta. Pregunta número 3. El proceso involucrado en la formación de la lluvia se conoce como ciclo trópico, ciclo del agua o ciclo cálido. ¿Cómo se conoce? Como ciclo del agua. Muy bien, el proceso involucrado en la formación de lluvia. Muy bien. Pregunta número 4. Tipo de árbol que pierde sus hojas en estación seca. Se les llama árboles frutales, árboles perennifolios o árboles caducifolios. Los que pierden las hojas son caducifolios. Viene de la palabra caducar, ¿verdad? Como que tienen que botar sus hojas. Árboles caducifolios. Muy bien. Y luego la número 5. Son animales que se reproducen durante la estación lluviosa. Son los reptiles, los anfibios o las aves. Cuando está muy húmedo, ¿quiénes son los que se reproducen en esa época? Vimos el ejemplo de los anfibios, ¿verdad? Las ranas, ahí las estuvimos viendo. Muy bien, felicito a los que iban contestando de manera correcta. Vamos ahora a pasar a nuestra tarea de la semana, nuestro resuelve. Hagamos lluvia. Vamos a necesitar una botella de plástico transparente,
Agua también en una cantidad necesaria, no mucho, no muy poquito. Marcadores permanentes, necesitamos también hielo en cantidad necesaria. Colorante azul si tienen, si no pues así nada más. Vamos a ver con qué podemos pintar el agüita. Y también tijeras. Vamos a necesitar tijeras. Número 1, vamos a cortar la botella en 2 partes, procurando que la parte inferior sea la más grande. En el fondo de la parte inferior de la botella, o sea, en la parte de abajo, esa es la parte inferior, pongo un poco de agua y gotas de colorante simulando un lago. Si podemos pintar el agua con algo natural, también lo podemos hacer, ¿verdad? Si no contamos con esto que es el colorante. Arriba del agua dibuja montañas y árboles. Arriba de lo que usted ha puesto ahí su agüita, ¿verdad? Por la parte de la botella de afuera, usted con el marcador o el plumón empieza a dibujar las montañas y unos árboles. Más arriba usted va a dibujar las nubes y el sol. Coloca la parte menos ancha de la botella de forma invertida. El tapón tiene que ir hacia abajo, de forma invertida, como si fuera un embudo, sobre la parte más grande. Y coloca un poco de hielo. Ahí vamos a colocar el hielo. Coloca la botella en un sitio donde le dé el sol y observa lo que sucede luego de 15 o 20 minutos. ¿Sí? Usted ya puso el hielo en esa botella que está en forma de embudo, ¿verdad? Apuntando hacia la otra parte de la botella que hemos puesto ahí dibujada con montañas y todo esto. Y vamos a dejarlo ahí que le dé el sol. Cuando usted ya observó lo que ha pasado, vamos a explicar y a escribir de forma corta el ciclo del agua. Así vamos a hacerlo. Bien, voy a explicar el siguiente resuelve para practicarlo, que se llama estación seca y estación lluviosa. De primero vamos a dibujar un calendario y vamos a señalar en él los meses de estación seca y lluviosa en nuestro país. Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego vamos a tomar una hoja de papel o en el cuaderno, en una hoja sola, vamos a dividir el centro, ¿sí? Vamos a hacer una línea vertical así, paradita, una línea vertical. Y en el lado izquierdo usted va a colocar estación seca y en el lado derecho vamos a poner estación lluviosa. Luego vamos a dibujar, miren, los cambios que manifiestan las plantas y algunos animales en ambas estaciones del año. Como usted ya separó esa página en 2, en el lado izquierdo lo de la estación seca y en el lado derecho usted va a colocar los cambios que sufren las plantas y los animales en la época lluviosa. Así lo vamos a hacer. Muy bien, y esto sería nuestra clase de esta semana. Espero haberme dado a entender con ustedes y tengo un niño que me ha pedido saludos, se llama Denis. Así que un saludo, Denis, lo felicito por ver siempre los videos y estar pendiente de cada clase. Espero que sigamos siempre trabajando hacia adelante, siempre aprendiendo más y más, para que después usted que aprende mucho le pueda ayudar a sus demás compañeros. Así que pasen un feliz día. Cualquier duda yo voy a estar pendiente por medio de un comentario o un mensaje y les puedo ayudar con mucho gusto. Así que pasen feliz día, que Dios me los bendiga.